bueno, es el tema del cual todos están hablando, el tema de actualidad, el tema de moda, el tema que está en todos lados, esta cuestión del conflicto bélico que se está dando en Europa entre Rusia y Ucrania, el tema en el cual todos están perdiendo la cabeza. Espero que estén aprendiendo ruso, espero que la UNAM próximamente saque algún curso gratuito para aprender ruso. Super Holly va a cambiar su temática, ya no va a decir cómo se pronuncian las palabras en inglés, sino cómo se pronuncian las palabras en ruso. Luisito Comunica también va a sacar videos sobre sus viajes a Kiev y a Chernobyl y a todas estas ciudades que están siendo invadidas actualmente por Rusia. Dross va a sacar un top de misterios y cuestiones así frívolas y de miedo sobre cuestiones rusas y cuestiones así. Espero que estén aprendiendo ruso. Es de lo que todos están hablando, porque de la noche a la mañana las redes sociales tuvieron un boom impresionante de expertos sobre el tema de la guerra y las cuestiones bélicas, así como en su momento las redes sociales se llenaron de expertos sobre el tema del COVID-19 y de las pandemias y también hubo expertos sobre el tema del fútbol americano y otras cuestiones, que está bien, ¿no? Hasta cierto punto, pues una de las cosas que nos facilita la tecnología y el momento globalizado el cual vivimos, pues es precisamente ese, el de poder compartir una opinión, claro, siempre y cuando la tengamos, ¿no? Y como ya había expresado en el podcast anterior, nunca en la historia de la humanidad habíamos estado tan interconectados como lo estamos actualmente, ¿no? Es un gran fenómeno del cual nosotros podemos aprovechar muchas cuestiones, compartir conocimientos, compartir datos históricos, y lo lamentable de esta cuestión es de que muchos comparten pues memes y se van por la parte humorística. Vuelvo a ser insistente, hay que aprender ruso, va a ser la nueva lengua forzosa que se va a enseñar en educación básica. Ya va a ser la cuestión de la lengua materna, el inglés que ya está avanzando un poco, en el caso de donde yo vivo se está enseñando maya, y va a haber una asignatura ahí, así que esténse pendientes los maestros que saben ruso o las personas que saben ruso, porque ahí se va a abrir una plataforma para que puedan enseñar, porque así como dicen los memes y las cuestiones de los rumores en las redes sociales, el ruso va a ser el nuevo idioma que va a predominar, y vamos a cambiar el águila por un oso, ¿no? Bueno, son otras cuestiones. Todo esto me causa mucha curiosidad, porque es un tema muy importante, muy complejo, y me lleva a hacer una pregunta muy específica respecto a este tema, ¿no? Yo tengo que ser sincero conmigo mismo y con los que me están escuchando. Yo no manejo al 100% el tema de las guerras. De manera paralela y de manera así muy general he escuchado y he leído algunas cuestiones sobre la guerra, pero con todo este contexto que se está dando, con todo lo que nos está sucediendo actualmente, me llevo a preguntarme cómo abordar el tema de la guerra en la educación básica, específicamente el nivel en el que me desarrollo, que es el tema de la cuestión de las secundarias, ¿no? Cómo abordar este tema dentro de las esferas, dentro de las aulas de la educación básica secundaria. Para empezar, tengo que reconocer que el tema se aborda desde el primer año de educación secundaria. Es como que el tema del fin, ¿no? El tema príncipe de la educación básica secundaria primer grado, y está bien porque de cierta manera es un tema recurrente. De los muchos temas que existen, la guerra es un tema recurrente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Se aborda de una manera muy directa, hasta cierto punto sin tantas aristas, lo que a veces puede dificultar su explicación. A veces, dependiendo del libro que se utilice, se aborda como guerra o se desarrolla como un conflicto bélico, que para cuestiones prácticas de nuestros intereses ambos van a ser sinónimos y van a cumplir el mismo objetivo. Palabras más, palabras menos, el tema de la guerra o la guerra es descrita como un conflicto armado
entre naciones a través de diferentes batallas, palabras más, palabras menos, y ese concepto va a ser aplicado a cuestiones de la actualidad para poder comprender cómo se desarrolla una guerra. En la planificación de primer grado se aborda el tema muy actual o más o menos actual respecto a la problemática que existe en Medio Oriente, específicamente en la cuestión palestina entre judíos y musulmanes, pero también la cuestión de Siria y otros aspectos en los cuales hay mucha guerra y mucho conflicto, que está bien, vuelve a lo mismo, pero a veces se complejiza tanto o les cuesta mucho trabajo comprender a los alumnos cuál es la cuestión de fondo que se está tratando. Obviamente para poder comprender todo esto hay que llevar un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces hay que partir por lo básico. En la enseñanza a veces se discute mucho cómo llevar a cabo los elementos básicos, si debe ser de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Entonces se tratan con algunas definiciones generales de lo que es una guerra. Ya se tiene este antecedente y se aborda el proceso de la guerra en Palestina, como ya mencioné, pero se tienen que dar, y desde mi punto de vista, y yo así lo he llevado con los alumnos, ¿qué es una guerra de manera así general? Una definición, que es un conflicto, como ya se mencionó, que es un conflicto bélico, un conflicto armado entre naciones, entre países, a través de diferentes batallas y de diferentes momentos, que tiene una duración y que para poder analizarla debemos nosotros guiarnos o podemos guiarnos en ciertas preguntas básicas del método científico: qué, cómo, cuándo, dónde. Le ponemos agregar quiénes intervinieron, cuáles fueron sus consecuencias, etcétera. Pero lo importante y lo que considero primordial para que se pueda abordar el tema de la guerra en la educación básica es que se debe comprender, o los alumnos deben de tener esta idea de que las naciones realmente no son las que entran en guerra, ¿no? Los países no son los que entran en guerra, que ellos van a ser el resultado nada más, son la pantalla. Los que realmente entran en guerra son las personas. Las personas son el factor, o el ser humano es el factor primordial para poder comprender una guerra. Todos los países obviamente están representados por personas, están representados por seres humanos, y son precisamente ellos los que entran dentro de estos conflictos. La guerra ha sido una constante a lo largo de toda la humanidad, y los países no actúan como entes independientes o como entes solitarios, sino que están conformados por seres humanos que son los que realmente entran en guerra a través de diferentes intereses. Existen unas cuestiones básicas que son comunes al momento de poder entender una guerra. El primero de ellos es la cuestión territorial, y que lo voy a abordar un poquito más adelante, pero la cuestión territorial, la cuestión del territorio, la cuestión de la expansión de los territorios es uno de los temas fundamentales por los cuales las personas entran en guerra, y que obviamente pues los países a mayor escala son los que van a luchar entre sí, ¿no? Entonces la cuestión territorial ha sido la que va a modificar las fronteras y ha hecho que el espacio a lo largo de toda la historia se vaya modificando. Entonces partimos de esta premisa: los países no entran en guerra, pero las personas sí, son los principales entes o agentes que van a tomar decisiones de acuerdo a ciertos elementos particulares, como son los propios intereses. El tema del territorio, el tema de la economía, el tema de las diferencias ideológicas y el tema de las diferencias culturales. Hay que tener una estrategia clara, y eso va a variar de persona a persona, de docente a docente, que va a tocar el tema de las guerras. Pero a mí me gusta utilizar el ejemplo chusco, el ejemplo payaso, el ejemplo básico para poder acercarme al tema de la guerra, y lo trato de ligar a los elementos que los alumnos ya tienen a la mano, con los cuales conviven todos los días. Y uno de los ejemplos que utilizo es el tema de
de sus casas, de sus viviendas. Ellos habitan dentro de una casa en el cual conviven con otras personas, sus papás, sus hermanos, sus abuelos, etc. Entonces, el primer conflicto que puede existir, que lo podemos llevar de lo particular a esta cuestión general, es que la pregunta detonadora debe de ser: ¿qué harías tú si tú vives en tu casa y tu vecino viene y trata de arrebatarte el cuarto en el cual tú vives? Entonces ellos comienzan a analizar y la respuesta rápida, la respuesta inmediata, pues es obviamente la cuestión del enojo, la cuestión de la demanda, y ahí ya podemos interactuar con otras cuestiones como son los reglamentos, como es la ley, que poco a poco se puede ir interpretando como la cuestión de las leyes internacionales, de las leyes que protegen a los territorios de un país. Entonces, comprendiendo que existe este antecedente en el cual tu vecino viene y prácticamente te invade, tú vas a reaccionar. Y vas a reaccionar primero, obviamente sí, con el enojo, pero vas a tratar en cuestiones ya digamos un poquito maduras de defender ese territorio en el cual tú vives. Entonces yo hago la explicación, tú vas a tratar de decir y de entablar un diálogo con tu vecino y tratar de especificar y llegar a un acuerdo para que ambos estén bien y estén de la manera más cordial posible, ¿no? Y de ahí viene parte el proceso de lo que va a ser la guerra, porque tu vecino no va a entender, no va a aceptar tu explicación. Él lo que quiere es invadir y quitártela, porque según él, su abuelo tenía derechos sobre esa casa, eran territorios, eran propiedades de su abuelo, y tu familia se la quitó, etcétera, ¿no? Entonces no va a haber ese diálogo no va a ser posible. Y lo mismo sucede con los países, ¿no? Primero se trata de entablar una cuestión allá de diálogo, que es conocido como la diplomacia, y cuando no se puede llegar a ese punto de acuerdo, ya es cuando digo, es muy general esta idea, pero por ahí decían que la guerra es la continuación de la diplomacia por otros medios, ¿no? Entonces ahí es cuando se aplica de que tú ya no vas a hablar, ya intentaste hablar, no se pudo hablar, entonces ya procedes con algo más peligroso, ¿no? Y vas escalando este tipo de situaciones. Entonces ese primer ejemplo puede servir bastante para que ellos vayan comprendiendo cómo es esta cuestión de la guerra, que cada país vendría a ser dentro de un territorio, estando dentro de un territorio, y viene otro territorio, otro país y trata de invadirlo. Obviamente tú vas a reaccionar, ¿no? Y en este tema también me sirve la cuestión de la casa, porque se trata un poco del tema de las alianzas también, ¿no? Muy pocas ocasiones en la historia de la humanidad, aunque han sido varias, las guerras se han desarrollado siempre a través de alianzas. Siempre han existido esas alianzas que le han permitido a los países involucrados poder ser más fuertes durante la guerra. Y aquí utilizo un ejemplo tal vez muy burdo, pero que también sirve para que ellos entiendan cómo funciona el tema de las alianzas. Obviamente vuelvo a lo mismo, lo genero desde la manera particular, pero todo lo transporto después al tema de la cuestión mundial, de la cuestión internacional, ¿no? Entonces, una guerra de manera particular dentro de tu casa se puede explicar como yo contra mi hermano, por ejemplo, ¿no? Una cuestión tan sencilla que también genera muchos conflictos, ¿no? Que también genera, pues yo contra mi hermano nos peleamos por la cuestión de la casa, ¿no? Y ya luego por ahí viene la cuestión de la herencia de los terrenos de la abuela, ¿no? Pero yo contra mi hermano es el primer factor principal. Pero luego una alianza se podría dar entre yo y mi hermano contra mi primo, ¿no? Como dicen por ahí. Y luego lo podemos ir escalando, ¿no? Yo, mi hermano y mi primo contra el vecino. Y luego yo, mi hermano, mi primo y el vecino contra el vecino de la cuadra siguiente, ¿no? Y ya luego lo vamos escalando y podemos llevarlo a cualquier nivel, hasta el máximo nivel superior, que sería pues ya toda la comunidad, todo el país en contra de otro país. Afortunadamente no hemos llegado al extremo de
de superar ese elemento ulterior que sería entre países. Lo que la cuestión sería planeta Tierra contra otro planeta, pero no llegamos a eso, ya sería el absurdo. Entonces, esos elementos básicos, pequeñas estrategias que realmente no son estrategias como tal, son pequeños tips, nos pueden servir para que nosotros vayamos comprendiendo esta cuestión de la guerra. Y otro tema que se desprende de esto, que me parece muy importante, es que debemos de tener cuidado al momento de abordar la guerra, la educación básica, y no tomar partido, porque tenemos que comenzarles a que ellos se vayan dando cuenta de que el pensamiento crítico es no tomar partido respecto a las opiniones que nosotros damos, y sobre todo en el tema de las guerras o de alguna guerra particular a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, la gran pregunta que sigue después de cómo es esto de la guerra, qué es, cómo funciona, por qué se declara la guerra y cómo está esta cuestión de las alianzas, viene la pregunta obligada: ¿existen los vencedores dentro de una guerra? Y aquí siempre trato de tener extremo cuidado de no tomar partido por nadie, porque es muy fácil hablar de una afinidad hacia un sistema ideológico, sobre todo, por ejemplo, cuando se aborda la Segunda Guerra Mundial, sobre el tema del capitalismo, sobre el tema del comunismo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo podemos abordarlo? Hay que ser muy claros, y tenemos que hablar de la consecuencia inmediata, ¿no? O sea, lo que es una victoria o lo que es una derrota va a existir, como en toda competencia que se entable, o entre toda intento de superar al uno sobre el otro. Siempre va a existir, en términos generales, un vencedor y un perdedor. Pero cuando hablamos del tema de las guerras, es importante no olvidar que en una guerra nadie vence ni nadie gana, sino que en una guerra se llega a un acuerdo que va a darle fin a esa guerra. Y realmente, lamentablemente, las guerras siempre van a tener como característica la pérdida de vidas humanas, y solamente por ese pequeño aspecto pues no se puede hablar de un vencedor, porque puede haber sido un vencedor, pero ¿cuántas vidas humanas perdió? Puede haber sido el perdedor, y podemos medir la derrota a través de cuántas muertes tuvieron durante todo el conflicto, ¿no? Entonces, ese sería el proceso a seguir, porque después hablamos de consecuencias, y las consecuencias pues están a la vista, la historia las registra de manera adecuada, y también el tema de las consecuencias está ligado a las consecuencias de quién, del vencedor o del derrotado. Y ahí sí, en la búsqueda de una objetividad que nos pueda permitir analizar críticamente, pues las consecuencias son las más visibles, sobre todo en esta cuestión que ya hablaba al principio de la modificación del espacio. Entonces, al abordar el tema de las guerras en educación básica, en las secundarias, hay que tener en cuenta que nosotros no podemos hablar tampoco con un lenguaje que sea muy, muy duro, muy estricto, sino hay que entablar este diálogo con la manera más amena de poder hablarlo. La realidad es que los alumnos, y por lo que he podido observar, están empapados de este tema de la guerra. Vuelvo a lo mismo: el tema tecnológico, el tema de la globalización, nos permite empaparnos de manera directa o de manera indirecta de muchos de estos temas, y poder opinar y dar una opinión al respecto, ¿no? Entonces, ellos están en una etapa en la cual están despertando sus intereses, están despertando sus gustos, están madurando esa parte de la curiosidad que ya la traían, pero ahora ya la empiezan a hacer de manera más específica. Y existen temas que no voy a abordar de manera directa, pero sí los voy a comentar, como el tema de los videojuegos, que es muy de moda y del cual yo no tengo ninguna opinión específica que dar. Como decía nuestro presidente, que es muy lamentable la cuestión de los videojuegos por los daños colaterales que trae a la sociedad. Yo no voy a opinar nada al respecto, pero ellos de manera indirecta ya saben y asocian el tema de la guerra con una cuestión sangrienta, con una cuestión
de acabar con el enemigo, que obviamente así es, pero no tan, digamos, extremista, ¿no? Entonces, son todos estos temas que ellos ya conocen, que podrían servirnos a nosotros para poner diferentes ejemplos de acuerdo a la cuestión y a la habilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, para ir cerrando este podcast, sí me gustaría pues como que tener esta digamos respuesta que dar ante el tema de la guerra. Y bueno, lo mismo, no tiene nada de malo que nosotros opinemos, que nosotros externemos nuestra opinión. La opinión no está coartada por ningún tipo de restricción, y aunque empiecen a decir muchos que todos nos creemos o las personas ya se creen expertos en el tema de la guerra, pues bueno, siempre tenemos una opinión que dar. Me gustaría que aquellos que me estén escuchando, que poco a poco estamos comenzando a crear una pequeña comunidad, me dejaran en la caja de comentarios qué estrategias se podrían implementar, otras estrategias, porque eso solamente es un principio, es un origen, para poder explicar el tema de las guerras a nivel de secundarias. Me gustaría crear este diálogo para compartir experiencias y qué tips o qué recomendaciones pueden dar para abordar este tema, ¿no? Entonces lo voy a dejar hasta acá. Nos estamos viendo en un próximo podcast sobre los orígenes y sobre el origen de la historia. Yo soy el profe Luigi. Nos vemos hasta la próxima, en un próximo origen. Hasta la siguiente.